Hemos estado hablando en algo que ya se convirtió en una serie acerca de las personas en la Biblia a las que Jesús o Dios les llamó dos veces por su nombre. ¿Cuántos recuerdan de quiénes hemos hablado? ¿Se acuerdan? Hemos hablado de Marta, Marta. ¿Quién más? Saulo. ¿Quién más? Pedro, Simón. ¿Quién más? ¿Hasta ahí o no? Bueno, yo espero que estés recordando cada uno de los mensajes, porque creo que hemos visto que Dios en específico llamó a esas personas por dos propósitos. Uno, porque quería llamar la atención de ellos. Hemos aprendido que cuando alguien nos llama por nuestro nombre completo es porque quiere que le pongamos atención. Y en segundo lugar, porque cada uno de ellos, de estas personas, no personajes, personas de carne y hueso, tuvieron algo de relevancia que nos tiene que impactar a nuestras propias vidas. Así es que es como que Dios te está llamando también a ti la atención. Es como que Dios está llamándote dos veces por tu nombre. Y es el momento de erguirse, es el momento de poner atención y decir: Señor, ¿qué nos quieres decir a través de estas dos personas? Hoy vamos a hablar acerca de Samuel. Samuel es una persona del Antiguo Testamento y tenemos todo un libro de Samuel, así que tenemos mucho que hablar, ¿no? Pero no solamente un libro, pero tenemos dos libros, primera y segunda de Samuel. Así que hay muchísimo que hablar. Sin embargo, lo vamos a tratar en un solo mensaje de la razón por la cual le llamó dos veces. ¿Cuántos conocen un poquito de la historia de Samuel? ¿Sí? ¿Hay algunos aquí? ¿Están despiertos esta mañana? ¿O fueron a votar muy temprano y ya sienten que ya hicieron el día? Bueno, entonces lo recuerdas. Lo importante no es que tantas historias recordamos, sino qué tanto podemos aprender de esas historias y qué tanto podemos vivir. Dice 1 Samuel capítulo 3 verso 10: entonces el Señor se acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo. Qué interesante que la escritura dice que el Señor se acercó. La Biblia dice: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Dice que Él se acercó, se detuvo. Dios se detiene en el tiempo y en el espacio del ser humano y lo llamó de nuevo. ¿Cuántos están contentos que Dios llama de nuevo? No se queda tranquilo con una sola llamada, pero Dios te llamará cuantas veces sea necesario. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Vota con alguien, dile: te está llamando de nuevo. Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Sabes, el testimonio de Ana, punto número 1 en su infografía, el testimonio de Ana y Samuel muestra que aquello por lo que estás orando termina siendo algo más grande. Escribe ahí la frase más grande. Termina siendo algo más grande de lo que imaginas. Este pasaje que acabamos de leer muestra el comienzo de algo emocionante. ¿Sabes por qué? Porque esto que le pasó a Samuel fue algo especial y que estoy seguro que tú y yo anhelaríamos tenerlo, y es escuchar la voz audible de Dios. No fue cualquier cosa. Samuel estaba escuchando la voz audible de Dios. Es un encuentro con Dios que nos encantaría tener a cada uno de nosotros. Era tan importante Samuel porque Samuel iba a marcar y a ungir al primer rey de Israel, pero también iba a ungir al suplente del primer rey de Israel. No solo eso, pero también Samuel sería el último juez. Acuérdate que Dios trataba de gobernar al pueblo de Israel a través de jueces que vivían en una época de la vida que era un segmento nada más, no iban a estar ahí todo el tiempo, y eran reconocidos más como libertadores, porque el pueblo de Israel se andaba portando mal siempre. Volta con él y dile: como tú.
se andaba portando mal siempre, entonces terminaba siendo invadido por otros países. Entonces se levantaba un libertador que era llamado juez y traía justicia a toda la nación, y básicamente lo que hacía es volver el corazón del pueblo hacia Dios. Así es que el profeta Samuel era muy importante, porque iba a instalar el primer juez y después iba a poner a su suplente, el que iba a ser el rey conforme al corazón de Dios, porque Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera reyes. Pero el pueblo de Israel decía: no, yo sí quiero rey, yo quiero un rey, yo quiero ser como las demás naciones, necio como ellos solos. Volta con él y dile: como tú. Y Dios dijo: bueno, pues tengan a su rey. Y levantaron a Saúl. Saúl se rebeló contra Dios, entonces Dios levantó entonces al rey David, y Samuel sería el último profeta. Cada año recorría la nación para suministrar justicia, y ahí iba a estar. Y la historia de Samuel es una gran historia de alguien que escucha la voz de Dios, de alguien que quiere hacer las cosas bien. ¿Sabes qué significa Samuel? Significa escuchado por Dios. Por esa razón el tema de hoy es escuchado por Dios, porque realmente la oración de Ana, su mamá, fue escuchada. Acuérdate que ella era estéril y no podía tener hijos. Fue escuchada la voz de Dios, y por eso es que Ana le pone a Samuel diciendo: mi oración fue escuchada por Dios. Samuel es alguien que ha sido escuchado por Dios, pero en realidad Dios estaba preparando. Por eso mi primer punto es decirte: aquello por lo que oras, si tú le crees a Dios con todo tu corazón en lo que oras, es mucho más grande de lo que tu oración puede ser. Dele un aplauso al Señor. Tu oración va más allá. Mientras Ana está esperando por un hijo, mientras Ana está esperando por tener un bebé, en realidad Dios está diciendo: no solamente va a ser un hijo, que es la petición de tu corazón, pero va a ser un profeta, va a ser un juez, y además va a ungir al primer rey, y luego va a ungir a su suplente, y yo lo voy a usar poderosamente, porque tu oración no es cualquier cosa. Tu oración a menudo termina siendo algo más grande de lo que imaginas. Samuel terminó siendo no solo la respuesta de Ana, terminó siendo la respuesta de toda una nación. ¿Te das cuenta? Si es que tu oración va a ser algo que termine siendo la respuesta para muchas más personas. Dele otro fuerte aplauso de gloria al Señor. Tu oración es importante. Punto número 2 en su infografía: Dios está llamando a cada uno de nosotros a un nuevo nivel de fe, y lo hace una y otra vez. Si regresas a 1 Samuel capítulo 3, te das cuenta de todo lo que está sucediendo en la nación. Y creo que Dios te trajo el día de hoy para decirte que Él te está llamando, y lo va a hacer una vez y otra vez y otra vez. Te está llamando porque tú necesitas entender que Él te está llamando a un nuevo nivel de fe, pero todavía no reconoce su voz. Cada uno de nosotros tiene que estar aprendiendo a escuchar a Dios de una manera más clara, porque Él te está llamando a un nuevo nivel de fe. Y cuando no conoces lo que Dios está haciendo, a la voz de Dios le llamas de otra manera. Le puedes llamar: el diablo no me deja en paz. Y no te estás dando cuenta que es Dios que te está llevando a un nuevo nivel de fe. Por eso está permitiendo cosas en tu vida, como con Pedro, como con las personas que hemos estado estudiando. Y tú solamente, como no estás reconociendo la voz de Dios, no estás entendiendo que es Dios que te está llevando a un nuevo nivel de fe. Quizás alguien te está diciendo que sirves en la iglesia, te está motivando a trabajar para el Señor, pero tú lo llamas la voz del hermanito ese que siempre me está molestando, la voz de la hermanita que siempre me está diciendo lo que tengo que hacer para Dios, y no estás reconociendo que es Dios el que te está llamando. Voltea con alguien y dile: es Dios el que te está llamando. Entonces es interesante saber lo que está pasando alrededor de Samuel cuando Dios lo llama. Es interesante saber lo que Dios está pasando en tu vida mientras Dios te llama. No somos diferentes a la vida de Samuel.
Dice 1 Samuel capítulo 3 verso 1: Samuel, que todavía era joven, era un niño, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Elí era un profeta que se había desviado. La Biblia dice que estaba gordo, estaba ciego y que permitía a sus hijos hacer lo que querían. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego, y un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía. Fíjate dónde dormía Samuel. Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca del pacto, el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Y el Señor llamó a Samuel, y este respondió: aquí estoy. Entonces fue corriendo hacia donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó. Volta con alguien: una vez más el Señor te está llamando. Samuel, él se levantó, fue donde estaba Elí y dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted, hijo mío? Respondió Elí: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, dijo Elí, si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Por fin entendió que Dios le estaba llamando. La Biblia nos enseña que está Samuel a cargo del profeta Elí. Entonces, ¿qué está pasando? Fue pedido por su madre, pero ahora su madre se comprometió a que este niño fuera entregado a Elí. Y es interesante porque, mira, piensa en Ana. Si Ana está pidiendo por un hijo y le dice: Señor, si tú me lo das, yo lo entrego para que te sirva en tu templo. Realmente era una decisión muy difícil, porque la fama de Elí y la fama de sus hijos, por supuesto, corría por toda la nación. Pero ¿sabes qué? Ana cumpliría su palabra. Y ella diría: a pesar de que este profeta Elí es malo, a pesar de que sus hijos son malos, yo voy a entregar a mi hijo. Aún a pesar de que yo lo quiero con todo mi corazón y Dios respondió mi oración, ahora lo voy a entregar. Y sé que estoy corriendo un riesgo muy grande, porque la influencia de esos jóvenes malvados estaría sobre la vida de Samuel. Me estoy explicando, iglesia. A veces tú y yo tenemos que poner las vidas de nuestros hijos en las manos de una escuela, quizás, donde no sabes qué pueda pasar. Ana llegó a buscar a Dios con el vientre vacío, queriendo tener un hijo. Ahora se le llena el vientre y por voluntad propia se vuelve a quedar con el vientre vacío, entregándolo al Señor como una primicia de lo que Dios pudiera hacer en su vida. Porque todo lo que tú y yo damos al Señor y todo lo que hacemos por el Señor no es en vano. Es como una primicia, es como una siembra donde vamos a traer mucho fruto a nuestra vida y mucho fruto que permanece. Amén. Denle un aplauso al Señor. Imagina entonces la vida de Samuel. Yo quiero imaginar la vida de Samuel viviendo ahí en un rincón, sí, en el arca del pacto, sí, donde está Dios, pero él no conocía del todo al Señor. Imagínate estos jóvenes malvados que tenían relaciones sexuales con las voluntarias de la congregación, que se comían todo lo sacrificado a Dios y que lo venderían, y eran hombres perversos, y Elí ni siquiera los confrontaba. Quizás ya estaba cansado de decirle eso a sus hijos: compórtense, hagan lo que tienen que hacer. Y me imagino que obviamente
Samuel teniendo poca edad. A lo mejor estos niños, estos jóvenes llegaban y le daban unos zapes, le hacían bullying, se burlaban de él y él se enteraba de todo lo que estaba pasando. Y esto está ocurriendo en la vida de este niño, pero Dios honraría lo que Ana estaba haciendo, porque ciertamente tú y yo no podemos vigilar a nuestros hijos 24/7. Pero si nosotros de verdad estamos orando por nuestros hijos, tenemos un Dios todopoderoso que sí cuida de ellos, que Él sí puede tener el control de sus vidas. Y esto nos muestra otra cosa, nos muestra el corazón de Ana. Muchas veces nosotros juzgamos al liderazgo, juzgamos a las personas con las que tenemos que interactuar, juzgamos a nuestros amigos, juzgamos a las personas que están alrededor nuestro. Y sabes, muchas veces Dios te va a llamar a estar dando tu vida y tu servicio alrededor de gente mala. No vamos lejos, en tu trabajo a lo mejor estás con gente malvada a tu alrededor, con gente que no te gusta, en un trabajo que a lo mejor no te gusta, pero el Señor te dice, es el momento de aprender cosas y por eso yo te tengo ahí. En el año 1993 me tocó fundar nuestra primera iglesia al norte de la ciudad. Años después nos dimos cuenta que bajo ese liderazgo de ese pastor, y es rudo lo que voy a decir, pero a veces es importante que lo escuchemos y que maduremos. El otro pastor, éramos dos pastores a cargo de esta iglesia, pero otro pastor tenía problemas de pedofilia. Cuando me di cuenta, confronté la situación con las autoridades de nosotros espirituales, y Dios me dijo, tu responsabilidad llega hasta el momento en que tú lo hablas con tu autoridad. Tú no puedes juzgar a esta persona. Tú y yo podemos ser como Saúl, líderes malos, pero tener un corazón como el de Saúl, como el de David, que a pesar de lo malvado que es Saúl, no juzgamos su liderazgo. Y sabes qué, yo no estoy diciendo que soy alguien que comprende bien las cosas y que escucha bien la voz de Dios, pero en esa área yo sí acerté. Entonces yo sentí el llamado para poder fundar esta iglesia, Mundo de Fe, en el sur de la Ciudad de México. Y hablé con esta persona, pero no me estaba yendo por sus errores, no me estaba yendo por sus pecados, que eran muchos, había una lista muy grande. Porque Dios a mí me había dicho, mientras yo no haga justicia y yo no arregle esta situación, yo estoy tratando cosas en tu corazón. Y yo me imagino a una Ana así. Dios, ¿qué hago? Es un niño, estoy corriendo el riesgo de que él aprenda lo malo. Por eso tú y yo tenemos que ser padres que oran. Tú y yo tenemos que ser padres que claman por sus hijos, porque este mundo está lleno de maldad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te queda? Ser como Ana, que clama a Dios por un hijo y que ahora que lo tiene, sigue clamando al Señor. ¿Cuántos van a orar fuertemente por nuestros hijos, por nuestra nación? Y sabes qué, que cuando le dije a este pastor, yo siento este llamado, me dijo, sirve otro año. Lo hice, regresé, se cumplió el año, ahora sí vamos a empezar el ministerio en el sur de la Ciudad de México, quiero que estés otro año. Lo hice. Al tercer año le dije, está bien, me quedo otro año, pero quiero comenzar en las tardes. Y sabes que estoy seguro de que mucho de lo que Dios nos ha dado, mucho de las otras 9 congregaciones que hemos fundado, y mucho del éxito y de la bendición de lo que está pasando aquí en Mundo de Fe en el sur de la Ciudad de México, es haber tomado la decisión de seguir sirviendo a Dios y de seguir haciendo las cosas sin juzgar, sino creyendo y escuchando a Dios lo que Él estaba tratando en mi corazón. He fallado en muchas, pero en esa acerté. Por eso cuando alguien viene y me quiere decir algo de alguien, digo, es nada. Dios, ¿qué es lo que está tratando en tu vida? Así es que
número 3 en su infografía. Escuchar a Dios en el tiempo de Samuel era difícil, porque no había personas dispuestas a escuchar a Dios. No porque Dios no quisiera hablar, sino porque no hay personas dispuestas. Escribe personas dispuestas. 1 Samuel 3:1, otra vez leemos: Samuel todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En aquellos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones, y Elí ya se estaba quedando ciego. Y Dios le dijo a Samuel: yo te estoy hablando a ti. En el verso 13 le dice: porque ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a toda su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios, y sin embargo no los refrené. Nunca ha sido más fácil estudiar la palabra de Dios que en este año 2025. Tú y yo y nuestros hijos pueden tener en la televisión abierta programas malos, pero también la Biblia. Podemos tener la Biblia en audio, podemos tener la Biblia en diferentes versiones. Nunca ha sido más fácil conocer de Dios y escuchar a Dios. La pregunta es: ¿eres una persona dispuesta? Porque Dios hoy sí está hablando. En aquella época era muy difícil, pero hoy Dios está hablando en nuestros corazones. Por todos lados está la palabra de Dios. En los medios de comunicación está la palabra escrita, están congregaciones abriéndose. Pero la pregunta es: ¿qué tanto tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Porque Él está hablando. Voltea con él y dile: Dios te está hablando. Ahora dale un zape y dile: despiértate. No escuché, ¿les tienes miedo al de al lado o qué? Ya escuché como 3. Número 4. La voz de Dios se puede parecer. Quiero que veas fijamente a alguien. Ya, voltea con alguien, agárrate una víctima y dile: se puede parecer a la de tu suegra. La voz de Dios se puede parecer a la de una persona muy cercana a ti, hasta que la distingas por completo y te conviertas en el portador de su palabra. Recuerda que Dios le habla a Samuel, pero piensa que es Elí. Al principio, mientras vamos nosotros distinguiendo la voz de Dios se puede parecer a muchas personas, y Dios te está hablando a través de esas personas. Hasta que tú aprendas a distinguir por completo la voz de Dios. Mientras tanto, Dios te habla a través de la voz de un líder, a través de tu misma voz interior. Dios te habla a través de tu mamá, de tu papá. Dios te habla a través de la voz de tu líder, hasta que sucede, como dice aquí 1 Samuel 4:1, las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Llegó un día en que Samuel escuchaba tan genuinamente la voz de Dios que él era ahora el portador de la palabra de Dios. Llega un día en que escuchas la voz de Dios, y la voz de Dios se escucha a través de ti para otras personas. Dios está esperando que maduremos, porque Samuel era solo un niño, y era un Dios de amor que no se iba a desesperar, pero que lo iba a buscar y lo iba a buscar hasta poderlo encontrar. Y de la misma manera, Dios el día de hoy nos está diciendo: yo te voy a buscar y te voy a hablar, y te voy a hablar a través de diferentes personas que conozcas, porque yo quiero alinearte a mis caminos. Amén. Número 5. No podemos hablar solo de Samuel sin dejar de hablar de la historia de Ana, su madre. ¿Sabes por qué? Porque ahí escribe historia. Porque mucho de lo que Samuel era fue por causa de su madre. Mucho de lo que somos es por causa de nuestros padres, es evidente. Pero en este caso, para bien, mucho de lo que Samuel era fue por causa de su madre. Mucho de lo que nuestros hijos son será por causa de nosotros. Por eso yo te pregunto: ¿cómo está siendo la influencia tuya hacia tus hijos? Ana tenía un marido que se llamaba Elcana, pero Elcana tenía otra esposa. Vota con un hombre y dile: en aquel tiempo se valía, hoy que ni se te ocurra. Entonces él tenía 2 mujeres,
Y la Biblia nos enseña que la otra, que se llamaba Penina, tenía un chorro de hijos. Era fructífera la tremenda Penina. Y Ana no tenía ni uno, no tenía nada. Esa es la historia de Ana. Y la veías muy triste porque la otra esposa se burlaba de ella. Y eso tiene que ver mucho contigo y conmigo, porque muchas veces vamos a venir a la congregación con el corazón roto, y vamos a venir a la congregación con una petición que Dios no nos responde por años. La pregunta es: ¿seguiré yendo a la iglesia aunque todavía Dios no me responde? No es diferente tu historia a la de Ana, a la mía. No es diferente la historia tuya a la de Ana. Pero ¿sabes qué? Ana tomó la decisión de insistir y de seguir buscando de Dios, a pesar de que no tenía una respuesta. Veamos la historia en 1 Samuel capítulo 1 verso 2. ¿Están listos? Dice: Elcana tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, o sea, Penina, pero Ana no tenía ninguno. Cada año, di conmigo, cada año, aunque ellos iban a su sinagoga cada semana, el pueblo de Israel tenía la costumbre de cada año ir hasta Jerusalén, al gran templo. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios en Silo. Era un hombre de Dios, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Estos malvados oficiaban a pesar de su pecado. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía dar a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Es decir, él decía: den ofrenda al Señor. Les mandaba a sus hijos: mira, toma una moneda, cuando recojan en Mundo Kids la ofrenda, tú la vas a entregar. A la esposa le decía: mira, ¿sabes qué? Te doy aquí tu lana para que cuando toque dar el diezmo y la ofrenda, tú tengas que dar. Era un buen hombre, era un hombre generoso. Y lo hacía con todos sus hijos e hijas, la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival. ¿Cuántos tienen rivales en la vida? Todos dijeron yo. Solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Imagínate esta vieja, iban al templo ahí, sí, muy adoradora, pero atormentaba a la Ana. Ana, otra vez vienes a la iglesia y otra vez vienes vacía. Otra vez vienes con el vientre vacío. Otra vez vienes y te das cuenta que Dios a ti no te contesta. Seguramente a ti no, Dios no te ama, porque mira cuántos hijos tengo yo, hijos e hijas. Entonces esta mujer dice aquí en el verso 7, cada año, di conmigo, cada año. Cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Sucedía lo mismo. Yo creo que Ana en algún momento de su vida diría: no tengo ganas de ir a la iglesia. Ya no tengo ganas de ir a la congregación. Ya no tengo ganas de ir a mi grupo de conexión. La gente me va a cuestionar que si por qué no tengo hijos, o que por qué si no me he casado, o por qué insisto con ese trabajo, con ese negocio, o por qué insisto si me veo triste porque no se resuelve la situación en mi matrimonio, en mi economía. Sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni quería comer. Estaba en una depresión muy grande. Entonces Elcana, su esposo, dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso? Imagínate este bruto. ¿Cuántos saben que a veces están cerca de nosotros hombres brutos, ¿no? ¿Por qué estás afligida? Le dijo. ¿Acaso? Imagínate qué soberbio, ¿no? Yo creo que estaba bromeando con ella, pero sí se creía mucho y le decía: ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Ana no le dijo nada, pero con ganas de decirle: no solo no eres mejor que 10, no eres mejor ni que uno. Son dos necesidades distintas. Estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido, y a la vista del sacerdote Elí,
Acuérdate que Elí ya no veía. Cuando la Biblia dice a la vista, significa que estaba muy cerca. Que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, comenzó a orar al Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo esta promesa: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concede un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Como que él dijo: esta señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué ora tanto? Ya no hay nadie que ore así. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. ¿Por qué? Porque Elí ya no tenía un discernimiento espiritual, pero Elí de todas maneras seguía siendo un hombre de Dios. Acuérdate que aunque los hombres, los líderes tengan fallas y errores, terminan siendo personas que tienen dones y talentos de parte de Dios. Así que dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino, deja ya de drogarte. No, Señor, no he bebido vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias, ojalá, dele un fuerte aplauso al Señor. Gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, di conmigo, desde ese momento su apariencia cambió. Sabes, cuando tú oras, algo tiene que cambiar dentro de ti. Algo tiene que pasar. No es posible seguir en depresión mientras uno ora, porque cuando tú clamas a Dios, algo cambia en tu interior. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego el Cana, no, pues imagínate, si ya le había cambiado el carácter a Ana, dijo: yo me voy con ella. Luego el Cana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió a su debido tiempo. Di conmigo: a su debido tiempo. Dio a luz un hijo al que le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esta historia? Al Señor se lo pedí, año tras año, y ella dijo: si tú me lo das, yo te lo regreso como una primicia. Y la Biblia nos enseña entonces que Ana cumplió su promesa. Piensa en algo. Imagínate, voy a dejar a mi hijo en manos de esos malvados. Piensa, yo sé que algunos de aquí a lo mejor en algún tiempo de la vida hemos tenido la guardia y la custodia compartida con un hijo. Y pocos pueden entender cómo se le parte el alma a un papá o a una mamá que tiene que dejar a sus hijos los fines de semana porque ya se le acabó su tiempo, o porque le toca verlo un día o unas horas a su hijo. Lo de Ana era peor. Ana solamente lo veía cada año, lo entregó, pues concibió, tuvo un hijo, lo entregó al templo, al servicio, cumplió su palabra. Su esposo el Cana debió haber estado de acuerdo con ella, pero qué difícil situación. Ya lo tienes, es tiempo de ya ni acordarte de Dios, como muchos hacen. Pero ella cumplió su pacto y lo entregó. Y la Biblia dice algo hermoso. La Biblia dice que Ana regresaba cada año y llegaba con Samuel con un efod, que es como una cubierta, como un trajecito sacerdotal que los sacerdotes ocupan para ministrar en el templo. Pero yo creo que Ana llegaba, imagínate ver a su chiquito, a su pequeño, y yo creo que hablaba con él y le decía: Samuel, tú eres especial. No te dejes influenciar por esos hombres. Dios tiene un llamado para tu vida. En proclamación te traje un trajecito nuevo. Y yo me imagino que cada año ella lo confeccionaba diciendo: ¿de qué tamaño estará Samuel? Porque yo no sé qué tanto creció.
No había redes sociales, no había como que te mando una foto, o que Samuel se comunicara con ella, le dijera, no, por teléfono, oye, mira, aquí te mando las medidas de Samuel, ahí te mandan por WhatsApp. No, ella tenía que calcular el crecimiento de su niño. Ella tenía que calcular lo que llevaba, y me imagino que ahí le ministraba y le hablaba de su perseverancia y de cómo fue que Samuel fue concebido bajo las circunstancias de clamar a Dios, y de que él estaba ahí por un propósito, porque seguramente se le desgarraría el alma al irse, ¿cierto o no es cierto? Imagínate que terminó el tiempo de la visita y ella se da la vuelta y se va. Dios, pero te lo prometí. Te prometí entregártelo, y no tengo otro hijo, y yo lo quería, y tuve el privilegio de ser madre, pero te lo entregué. Punto 6. Ana, al igual que nosotros, escuchaba a su rival en un oído y escuchaba a Dios y sus promesas en el otro. Escuchaba a Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a tus rivales que te dicen, no, Dios no te contesta, no, Dios no te va a hablar? ¿Estás en el plan de no congregarte, de no ir a tu grupo de conexión, de no comprometerte más con Dios, o de no cumplir tus promesas? Porque la Biblia dice cada año, y ella lloró, pero ella insistió en orar. Lloraba pero oraba, lloraba pero oraba, estaba angustiada pero oraba, estaba deprimida pero oraba. No había una contestación, y cada año subían, y la Penina, ¿qué crees? Ahora ya estaba otra vez embarazada, y ella nada. Y siguiente año, y la Penina con 2 hijos, y además bien panzona, y no por gorda sino por embarazada. Y siguiente año, Ana nada, y la Penina otro hijo, y además le decía, ayúdame con mis hijos porque yo no puedo, ya estoy a punto de dar a luz. No sé qué decía Ana, no sé si por dentro le decía maldita o qué, o nada, porque se ve que era una mujer de Dios. ¿De dónde sacó Samuel la insistencia de, cuando escuchó la voz, regresar y regresar? ¿De dónde se hizo Samuel un hombre con resiliencia? ¿De dónde se hizo Samuel un hombre que regresaría una y otra vez a escuchar la voz? Por supuesto, del ADN de su madre. ¿Qué ADN tienen tus hijos? ¿El de criticar la iglesia? ¿El de criticar a los líderes? ¿El de criticar a Dios mismo? ¿El de juzgar que Dios no contesta? ¿O el de decir cada año, cada día, cada domingo, con mi angustia, con mi necesidad, yo subiré al templo, yo subiré a adorar a Mundo de Fe, yo iré a mi grupo de conexión, porque tengo la fe de que un día seré escuchado por Dios? Un día seré escuchado por Dios. Número 7 de 8. Ana se la pasaba largo rato ante el Señor, y su apariencia cambió, ya lo vimos. Yo te pregunto, ¿qué tanto tú te pasas largo rato ante al Señor? La única manera de que tu apariencia cambie, la única manera de que tu carácter cambie, la única manera de que tú te llenes de fe, de esperanza y de fervor, y de que le sigas creyendo a Dios, es de que pases largo rato con Dios. Aunque los demás piensen que estás loca, que estás loco, que para qué creer en ese Dios que no te contesta, aunque la gente te diga que por qué tienes que pasar tanto rato, que nada más estás perdiendo el tiempo, que eres un flojo, que dices que te vas a orar, pero realmente te estás durmiendo. Porque ¿sabes qué? Dios sabe cómo darnos enemigos para mantenernos orando. Ahí te la paso así. Si no eres diferente a Ana, y si no eres diferente a mí, yo veo cómo Dios tiene cuidado de mí, y no permite que te hagas soberbio, y no permite que te olvides de Dios. Sabe darte enemigos para ponerte de rodillas. Y la Biblia por eso dice, Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, diga conmigo, a su debido tiempo, cosecharemos si no nos damos por vencidos. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Porque mira lo que dice 1 Samuel 1:20. Ana concibió y a su debido tiempo. ¿Te das cuenta? Mismo pasaje, pero uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. A su debido tiempo. Hay un debido tiempo. Hay un debido tiempo para ti. Hay un debido tiempo para mí. Los enemigos vendrán, los burlones vendrán, las críticas vendrán. Pero si tú y yo nos la pasamos largo rato en el Señor, a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Por eso yo voy a seguir haciendo el bien. No me cansaré de hacer el bien. No me cansaré de pasar tiempo en la presencia de Dios cada día. No me cansaré de venir a la iglesia. No me cansaré de asistir a mi grupo de conexión. No me cansaré de leer mi Biblia, porque a su debido tiempo voy a cosechar todo lo que quiero, todo lo que anhelo, todo lo que deseo, toda la prosperidad que deseo para mi vida. Tengo la fe para decir: esto solo es el inicio, porque a su debido tiempo yo voy a cosechar si no desmayo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Te voy a decir algo, te lo adelanto por si no sabías. Por si no sabías, Ana tuvo 5 hijos más. Samuel solo fue la primicia. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Por eso nunca dudes en darle al Señor lo que Él te pida. Nunca dudes de tu tiempo, de tu dinero, de tu esfuerzo, de tu talento, de tus hijos, de tu carácter, de un sacrificio, de aquello que tú dices: esto me está costando, este perdón me está costando, este no hablar me está costando, este no criticar me está costando, este no decir nada me está costando. Pero es una primicia. Yo voy a cosechar en grande, porque es difícil venir a la iglesia cuando Dios no te contesta. Es difícil querer tener un hijo y ver a las otras embarazadas. Es difícil a alguien que tiene un trabajo y tú no lo tienes, que tiene un negocio y tú no lo tienes. Es difícil que cada año le pides un novio y la otra lleva 5 y ha tronado con los 5 y tú no, ni uno, ni siquiera para tronar con él, Dios. Ni siquiera para entregarlo. Dámelo y te lo entrego. No, te lo da y dices: mango, yo ya no te entrego nada, Dios. Es difícil. Por eso, punto final, nos vamos. Lo más asombroso que Ana hizo no fue entregar a su bebé a servir a Dios. Qué mujer tan llena de fe. Pero fue haber seguido buscando a Dios sin tener esa promesa cumplida, y eso le cambió el corazón para bien. ¿Sabes una cosa? Lo más asombroso, qué increíble, y siempre destacamos que Ana entregó a su hijo. No, eso no es lo asombroso. Lo asombroso es: me sigo congregando aunque no tengo respuesta. Sigo yendo a mi grupo de conexión aunque no tengo respuesta. Sigo no juzgando a Elí y sigo no juzgando a sus hijos. Eso es lo difícil. 1 Samuel 3:10. Entonces el Señor se acercó, se detuvo y lo llamó de nuevo: Samuel, habla, que tu siervo escucha. Y Dios le habló y le dijo en el verso 2: ese día llevará a cabo todo lo que él anunció de principio a fin en contra de Elí y su familia. Y un día en que Dios hará justicia. Si tú crees que alguien está mal, pero no tú. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaba blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Y por eso en 1 Samuel 1:18 leemos: gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde este momento su apariencia cambió. Se trata de lo que tú estás haciendo. Este mensaje, Dios, escuchado por Dios, se trata de lo que estás haciendo mientras Dios te está escuchando. Porque Dios escuchó a Ana desde el principio. El fruto vino después. Es que Dios no me oye, no, Él te escuchó desde un inicio, pero hay un debido tiempo. Se trata de lo que tú haces mientras llega el debido tiempo. Este mensaje de escuchado por Dios se trata de qué es la actitud y el corazón que yo tengo mientras no llega el debido tiempo. Porque hay un debido tiempo, y mientras ese debido tiempo no llega, yo estoy siendo una persona alegre,
Estoy siendo una persona contenta, estoy siendo una persona agradecida, estoy siendo una persona que no juzga, estoy siendo una persona que ora, estoy siendo una persona que fielmente se congrega. Eso fue lo que pasó con Ana. Y entonces cuando le cambió el corazón, la respuesta vino. ¿Qué tal si Dios solo está esperando que cambie tu corazón? El Cana, cuando vio a esa mujer, dijo: ya no es la Ana amargada. Yo la amo, pero siempre está llorando. Yo la amo, pero siempre está triste. Y soy generoso con ella y le doy porque pues entiendo que ella no tiene. Me tiene a mí y yo soy lo máximo. Pero no tiene, yo no soy lo que ella quiere. Pues llegó un día en que Ana dijo: se acabó. Haré a un lado mi tristeza, haré a un lado mi dolor, porque si yo le creo a Dios, entonces yo tengo que tener alegría. Si tú vienes hoy conmigo y me dices: ayer Dios se presentó en mi habitación, no te voy a creer si no vienes saltando. Pero si tu corazón cambia antes que llegue el debido tiempo, significa que tú le crees a Dios. Se trata de adorar a Dios mientras el debido tiempo viene. Se trata de que yo soy alguien que de verdad ama a Dios con todo su corazón, aunque Él todavía no me contesta. Y se trata de que yo tengo el corazón correcto, a pesar de que tengo un rival que cada día es lo mismo. No va a cambiar. Penina no va a cambiar. Dios, yo voy a ser diferente cuando quites a esta persona de mi trabajo, cuando cambies a mi marido, cuando arregles esta situación con mi hijo. Hay un debido tiempo, y ese debido tiempo puede ser mucho tiempo. Mientras vas a vivir amargado, amargada, o se lo vas a entregar al Señor, y a su debido tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Y no solo vamos a cosechar a Samuel, a 5 más. Qué historia. Ponte de pie. Señor, aunque se burle, levanta tus manos y dile allí en tu lugar: aunque se burlen de mí, aunque me critiquen, aunque estoy llorando, Dios, aunque me duele no tener esto, yo te adoro y te entrego mi corazón. Y a partir de hoy mi rostro va a cambiar, mi corazón, yo voy a ser alegre, porque te amo, Señor. Te amo. ¿Por qué no comienzas a decir en tus propias palabras: Señor, yo voy a confiar en ti a pesar de que hay malvados? Está la Penina, están los hijos Ofnis y Finés, está Elí el malvado, todo está mal alrededor, pero yo seguiré confiando en ti, Señor. Yo seguiré adorándote, yo seguiré cantándote, yo seguiré amándote, Señor. Tú eres precioso para mí. Vamos, adóralo en tu lugar, levanta tu voz y dile: Señor, mi corazón cambia desde este momento y me alegro en ti. Yo me alegro en ti. Señor, voy a disfrutar la vida. Voy a disfrutar lo que tengo alrededor, porque también tengo al Cana, que es un gran hombre, y no lo disfruto. Hay cosas buenas a mi alrededor y no las disfruto. Hoy te entrego mi vida, mis sueños, mi corazón, mis anhelos, mis peticiones. Y mientras llega el debido tiempo, yo me voy a gozar y me voy a alegrar en ti. Y voy a confiar en que tú ya me escuchaste. Solo falta el debido tiempo. Y tú eres un Dios fiel. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor?